Vale, ya está grabando. Vamos a ver, tercera parte del tutorial. Vamos a hablar un poquito de muchas cosas, entre ellas avisaros de que este es el último tutorial, digamos, fácil, entre comillas, llevadero, en el sentido de que sí que voy a hablar un poquito hoy de atajos de teclado y de... Digamos que hoy lo que vamos a hacer es, si en el anterior tutorial lo que hicimos fue cargar guardar un archivo, digamos que al día siguiente tú quieres abrirlo, ¿no? Entonces vamos a abrir el programa, vamos a cargar ese archivo, vamos a asumir que es un archivo que ya tenemos más o menos terminado y que queremos pintar para poder sacar un render. Y aparte del render, a la hora de exportar un archivo así, si por ejemplo es para impresión en 3D, os voy a enseñar una manera que hay para poder bajar mucho la cantidad de polígonos de este archivo. Así que vamos a ello. Primero que nada, este es el menú típico, ¿no? El que ya hemos abierto cada vez que abrimos el programa. Así que en el menú Tool, que generalmente lo vamos a tener aquí a la derecha, si no, pues estará aquí. Clic aquí arriba en la esquinita, como ya os dije la última vez, lo abrimos. Yo voy a abrir una tool aleatoria para poder para poder enseñaros un poco. Vale, pues esta es una escultura que tengo yo hecha desde hace un tiempo. Bueno, la ropa no está hecha en Z, está hecha en un programa de simulación de telas y por tanto la geometría que tiene es un poco absurda, ¿no? Pongamos que... Vale, voy a hacer una cosa que es... Pongamos que esto está completamente claro, ¿no? Yo ahora lo que me he hecho ha sido irme al menú Z plugin y decirle que todo me lo pinte de blanco. ¿Por qué? Porque quiero enseñaros ahora cómo se pintaría una escultura una vez la tengáis terminada. Vosotros aquí tenéis la rueda cromática. Lo que pasa es que, primero, que si movéis la rueda cromática, os va a cambiar el color de la subtool que haya debajo. Si yo ahora, por ejemplo, apendeo una subtool nueva, en Append meto una esfera, esta esfera va a variar el color dependiendo de qué color tenga yo en la rueda, porque esta esfera yo todavía no le he dado ninguna información de color. Entonces digamos que por algún motivo, en vez de coger blanco como neutro, coge el que tú tengas en la paleta de colores. Entonces, si queremos que esta esfera tenga un color, le tenemos que... bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay en color, podemos decirle fill object, lo cual hace rellenarnos del color, y ahora pues cuando lo movamos, pues no cambia porque ya tiene una información de color y nos estará rellenando con el color que nosotros queremos darle. Vale, pues pongamos que queremos hacer lo mismo. Con Alt y clic accedo a una subtool. En plan, yo tengo aquí muchas, ¿no? Ahí tengo los ojos, tengo la cabeza, tengo tal. Y pongamos que yo quiero pintarle ahora la piel. En color, fill object. Vale. Aquí podemos hacerlo un poquito más oscuro si queremos. Ahí no. Ah, claro, porque el que yo igual tengo aquí no es el mismo que tenía allá abajo, ¿no? Vale, listo. Pongamos que este es el color que queremos que tenga la figura. Pero lo que nos aporta esto es simplemente rellenar algo de un color. Si queremos, por ejemplo, darle que los ojos, por ejemplo, generalmente nosotros en la piel tenemos matices, ¿no? La nariz y los ojos y las orejas son zonas con alta irrigación sanguínea. Luego tenemos la zona en la que crecería un poquito de vello facial, entonces sería un poquito más azulada. Entonces, si queremos, podemos alterar un pincel aquí en Brush. Podemos escoger, por ejemplo, con la S... Filtramos todos los que empiezan por S, ¿no? Entonces yo, si quiero el estándar, si le diese a la T, que lo pone aquí arriba, con atajos de teclado también accedo a él. Entonces, yo aquí arriba tengo la información del pincel. Tengo aquí los modos de editar y de poder trabajar en él. Aquí tengo para poder escalarlo, rotarlo o moverlo, que eso ya lo vimos, ¿no? El tema del gizmo. Y aquí lo que tengo ahora mismo es que el pincel me añada. Es decir, que yo cuando pinte me añada. Si lo pongo en sub, lo que hace es quitar. Y si lo tengo en alt, o sea, si lo tengo en add o en sub, apretando alt, mientras yo lo aplico, me hace la contraria. Si lo pongo en sub y aprieto alt, me añade. Entonces, si yo quito que no me haga ni quitar ni poner, ahora mismo no estaría haciendo nada. Pero yo lo que le puedo decir es que me aplique color, haciendo mRGB. Entonces yo ahora puedo irme a un color más rojizo y con mucha suavidad, poco a poco, ¿veis? Ir alterando un poco las zonas. Aquí hay un poquito más de irrigación sanguínea, entonces sería un poco más rojizo. En las orejas también sería un poco más rojizo. Un poquito de azul. Un tono más azulado para la zona donde habría vello facial. Un tono más amoratado para los ojos también. Y es eso, ¿no? Es cuestión de ir variando y del tono que queramos darle a la escultura. Poquito a poco, pero no tiene nada que ver el poder alterar cada una de las zonas de la escultura con el simplemente relleno un objeto y tiene un color. Entonces ya pues esto ya dependería del detalle que vosotros quisieseis darle a la escultura. Si por ejemplo con el bigote quiero hacérselo así, por ejemplo, color,
Fill Object, y pongamos que quiero que tenga algún trazado de alguna cana, por ejemplo, o pintar alguno de estos pelos. Pues se lo puedo hacer despacio, cambiando ahí en la rueda de color los colores que me interesan, y así poco a poco pues la escultura ganaría bastante, ¿no? Entonces, aquí igual queremos que tenga color, Fill Object, y en las cejas también. Color, Fill Object. Luego, por ejemplo, los ojos son un ejemplo de que no hay que pintarlo todo. Entonces, cogemos negro, pintamos así un poquito de negro, por fuera pongamos que es castaño, pues lo pintamos así castaño. Y si queremos pintarle un poquito el lacrimal, por ejemplo, aunque en una escultura así tan cartón, pues daría un poquillo de grima, ¿no? Vale, pues pongamos que ahora ya tenemos esto y que queremos sacar un render chulo, porque nos apetece. Voy a quitarle la esfera que tiene encima de la cabeza, que lleva ya un buen rato. Y queremos tirarle un render. Pues en Z tenemos la opción aquí de renderizar. Con ese botón tiraríamos un render. El problema de los renders con Z es que no es el mejor motor para sacar renders. Podéis hacer renders muy chulos, y si quisiera entrar en el querer sacar renders mejores con este programa, habría que irse al menú de render, por ejemplo, y hablar de todos estos parámetros. Aparte de que en el menú de luces, ahora mismo pues tendríamos una luz cenital, podemos activar luces secundarias, podemos cambiar esta de sitio, y ahora si tirásemos render, por ejemplo, lo que haría sería capturar dos luces y a su vez capturar dos sombras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con zonas oscuras, etcétera. Entonces es muy complicado hablar de render sin entrar en materia. De momento lo que os voy a decir es que el render plano de Z no está nada mal para sacar capturas de lo que estéis haciendo, sin mucho lujo de detalles ni de calidad, pero es un render que os puede servir a vosotros para exponer vuestro trabajo de una manera bastante sólida. Y en documento tendríais que exportar, y nada, os exportaría un archivo PSD que vosotros podéis elegir guardar donde queráis. El tamaño de este archivo PSD va ligado a, en documento, el tamaño que vosotros tengáis asignado de documento. Si no me equivoco, el 1480 es el número de píxeles y 752 es el número de píxeles también. Entonces, si vosotros sacáis el render y os sale como muy grande la imagen y el muñeco muy en pequeñito, es porque a la hora de sacar el render tenéis que hacer más zoom. Y obviamente, dependiendo del número del documento, pues tendrá más calidad o tendrá menos calidad. Bien, vale, pongamos que ahora el personajillo este lo queremos para... Vale, voy a hacer una cosa, todo lo que viene siendo la ropa no me interesa por ahora. Pongamos que no la quiero para nada. Voy a seleccionar esto con la máscara. Vale, con control W, que creo que ya lo he explicado, pero por si acaso lo voy a volver a explicar. Con control W lo que hacemos es un polygroup. Control W. ¿Qué es eso? Al hacer Shift F, lo que abrimos es un alámbrico que nos permite con control Shift y clic aislar alguna zona. Ahora mismo tenemos, voy a darle a solo para que se quede solo en la escultura. Ahora mismo lo tenemos así. Entonces, si queremos mostrar el resto de la escultura, control Shift y volvemos a clicar en este. Y digamos que nos deja lo que nos interesa. Yo ahora esto si no me equivoco es, efectivamente, esto es una subtool dinámica. Pero lo que voy a hacer es transformarlo en una Dynamesh porque a mí me interesa cargarme esto de aquí y estos agujeros, ¿no? Lo quiero presentar como si fuera un busto. Entonces, quito la perspectiva antes de hacer los recortes, que antes no la he quitado. Control W, Control W, Control Shift, lo aíslo, vuelvo a clicar para, digamos, ocultar esa parte. Ahora quito el Shift W, el Shift F, perdón, porque no me interesa tenerlo así. Vale, ¿veis? Por aquí he seleccionado esto sin querer y lo he metido dentro de un grupo que no me interesa. Entonces, así. Lo oculto, lo transformo en Dynamesh. Vale, pues ya lo tengo convertido en Dynamesh. Y ahora sí que ya puedo editar el cargarme partes de la escultura. Porque si lo tengo en el otro modo, que es el de las subdivisiones dinámicas de poder subir arriba y poder subir abajo, como vimos hace un par de tutoriales, o el tutorial anterior. Vale, entonces me cargo esto y ahora refrescando la esta con el control, lo que hago es cerrar esa parte. Con la C capturo el color que me interesa, y pinto esta zona de aquí. Si me lo permite. Uy,
¿Qué ha ocurrido? No entiendo. Ah, y el focal shift lo he puesto a tope. En algún momento he tenido que poner esto a tope. Y veis que me lo hace muy pequeñito. Eso es el radio de suavizado, podemos decir. Vale. Pues pongamos que yo me quiero imprimir este busto. ¿Qué pasa? Que si yo quiero llevarme esto al programa de impresión 3D, mirad la cantidad de geometría que tiene. O sea, esto lo vas a llevar al programa de impresión 3D y te va a decir que no le apetece cargar 14 millones de polígonos. ¿Qué podemos hacer? Primero de todo, en geometría, aquí a la derecha, todo lo que tengamos visible, si lo tenemos en varias subtools, lo queremos meter en una subtool solo. Y eso es en subtool, puede ser. Es que como yo lo tengo sacado, sería esto de aquí. Entonces, en subtool le vamos a decir que nos merge los visibles. O sea que todo lo que tengamos visible nos lo va a hacer en un nuevo objeto. Entonces, si nos vamos aquí, como podéis ver, lo tenemos todo en una única subtool. Bien. Ahora, queremos que esto baje muchísimo el nivel el número de geometría, ¿no? Para hacerlo, Z-Plugin, Decimation Master. La herramienta de Decimation Master es una herramienta que lleva ZBrush, que lo que te permite es bajar el número de la geometría sin alterar el volumen y bajarlo muchísimo. El problema es que la geometría que te deja es muy bajita y una vez tú lo hagas no vas a poder editar el archivo nunca más. Entonces esto es lo último que tú tendrías que hacer a la hora de, digamos, sacar un archivo para impresión 3D o para un render o para, por ejemplo, luego hacerle la retopología y querer proyectar en el módulo de baja. Más enfocado a videojuegos. Entonces, vamos a decimarlo. Ah, no, perdón. Fallo mío. Lo que vamos a hacer es preprocesarlo. Vale, y ahora digamos que el tipo ya ha calculado por dónde tiene que recortar. Entonces, ahora voy a duplicarlo para que podamos tener una referencia de lo que es el número de polígonos. Voy a ocultar el duplicado. Y ahora sí que le voy a decir. En el menú Decimation Master, aquí te pregunta cuánto porcentaje de polígonos deseas conservar. Le voy a poner un 15% por ahora. Y le voy a decir que... Ahí está. Vale, ¿veis? Ahora mismo tenemos... Bueno, va a perder la información de color, pero para impresión pues nos da un poco igual. De hecho... voy a cargarme la información de color. Os ha quedado claro ya, espero, el tema de poder pintar un personaje. Y veis como, o sea, ahora mismo tengo la que tiene mucha menos geometría y tenemos la que tiene muchísima geometría. Esta tiene un 15% de poligonaje con respecto a esta. Y lo que pesa en memoria es infinitamente inferior y sin embargo conserva todo lujo de detalles. Entonces es una opción muy buena a la hora de llevaros archivos con mucha geometría a programas como 3ds Max, que no admite tanta geometría en un archivo colapsado, o Blender, o Maya, o Chitubox, por ejemplo, a la hora de imprimir en resina, o a la hora de usar programas de impresión de filamento. Y bien, ahora pongamos que... pongamos que queréis exportar esto. La otra vez os enseñé a guardarlo, pero ahora si queréis exportarlo como un OBJ, a donde tenéis que iros es aquí arriba a la derecha, Export, y os saldrá un menú, lo que pasa es que no me lo estoy capturando yo ahora mismo, que... El archivo de exportación siempre de ZBrush es OBJ. Entonces lo guardáis donde queráis, simplemente lo exportáis y listo. Acordaros de decimarlo primero si queréis exportarlo con menos resolución. Y listo, ya tendríais vuestro archivo para impresión, para llevarlo a un motor de render o para lo que fuera. Y ahora, por último, para, digamos, asentar las bases de lo que sería... En este tutorial ya empezaríamos el ciclo como de generar algo que tú quieras hacer para lo que sea, para romper mano, lo que fuera. Y el siguiente tutorial ya empezaremos con algo más serio, a ver en detalle todos los menús y ver formas óptimas de hacer las cosas. Sería ya como un tutorial mucho más largo. Y si os ha gustado, digamos, esta serie de 3 vídeos, pues seguiría la continuación para, digamos, que conseguir llegar a un nivel mucho más profesional en cuanto a técnica. Entonces, ese es, digamos, que sería el primer paso a la hora de vosotros poder llegar a generar algo que de verdad no sea una masa de cosas. O sea, no es lo mismo hacer una plastilina que poder hacer un cinturón de una manera óptima, que poder utilizar X opciones que te da el programa como una caja de herramientas para poder utilizar cada una en el ámbito correcto. Entonces, por último, que voy a hacer para cerrar este tutorial, hemos visto cómo actualizar, digamos, hemos visto cómo generar la malla, hemos visto cómo pintarla, hemos visto cómo renderizarla, cómo bajar el poligonaje, cómo exportarla y cómo renderizarla si quisiéramos exportar el render o para impresión 3D. Ahora lo que voy a hacer yo es tratar de juntar todos los últimos, digamos, comandos y atajos de teclado
para poder empezar el nuevo tutorial con todos estos claros y en mente. Entonces, aparte de los que ya os he enseñado, como la X para activar la simetría o muchos otros, la W para el gizmo, la Q para el modo de edición, os voy a enseñar algunos atajos de teclado, más que nada, aparte de que es bastante útil, por si alguno lo aprieta sin querer. Uy, me ha saltado el salvapantallas. Bueno, vamos a dejarlo, ya ves tú. Por si alguno lo aprieta sin querer y se pierde y se vuelve loco y le toca buscar y lo más probable es que si tú estás trabajando con una esfera tranquilamente y sin querer apretas la C y dices, coño, la esfera se me ha vuelto negra, ¿no? ¿Qué cojones hago ahora? Pues igual es que simplemente con la C has capturado con la C capturas color. Entonces capturas el color que esté cualquier color. Mientras esté en la interfaz lo vas a capturar. Eso es un poco una locura. Entonces vamos a hablar un poquito de los atajos de teclado. Con la S, apretándola, regularíamos el tamaño del pincel, lo cual es muy, muy, muy útil para poder trabajar con rapidez. Con la O lo que hacemos es cambiar el focal shift, que es lo que yo antes he hecho que se me vuelva loco el programa, que es como digamos lo afilado que está a la hora de hacer efecto. ¿Veis? Este es mucho más redondito, entonces lo deja mucho más redondo que si yo, por ejemplo, lo tengo... Ay, perdón, con la O lo tengo muy muy bajo. Si lo tengo muy muy bajo va a ser mucho más picudo. Si lo tengo un poquito más grande, digamos que el donut, o sea, el agujero del centro sería donde haces tú la fuerza, y el donut, o sea, la esfera más exterior sería como el graduado de a lo que hace efecto. Luego con la D es algo que me gustaría explicar por si alguno a la hora de tocar la subdivisión se ha rayado un poco. Si le das a la D sin tener el objeto subdividido, te va a preguntar, ¿te apetece activar la subdivisión dinámica? Generalmente vas a decir que no porque no es algo muy útil, pero a veces sí que es útil. Entonces, si sin querer le das que sí, lo que va a hacer es crearte una subdivisión que en realidad no está ahí porque estás afectando todo el rato al modelo de debajo. Y te puede venir bien en determinados casos. No es algo que se suele utilizar demasiado, que yo por lo menos no suelo utilizar, pero ahí está, ¿no? Entonces con Shift D vuelves a donde estabas antes y si quieres de nuevo subdividirlo de lo que tenías como en el anterior capítulo, Control D. Y ya puedes subdividirlo las veces que te dé la gana. La subdivisión dinámica está bien porque te permite subdividir mucho sin en realidad estar subdividiendo, entonces el peso en RAM no es tanto. Pero no es algo que se utilice en exceso, al menos yo, ya lo digo. Sobre todo explicároslo para que no tengáis problemas. Vale, con la U digamos que alteraríamos la intensidad del pincel. Menos intensidad, pues menos área de efecto. Más intensidad, digamos que más fuerza hacia el pincel. Probároslo, toquetead, tal. Dependiendo del pincel, pues tendrá un efecto u otro. Con la I, lo mismo, pero con la intensidad del color. Ay, perdón. Ahora mismo, a ver. Voy a cambiar de color. Ahora mismo tengo la intensidad bastante alta. Y si me da por bajarla al 9%, pues veis como hace mucho menos... Tiene mucho menos impacto. Vale, con la L lo que vais a hacer es activar el Lazy Mouse. Que como veis yo lo tengo aquí sacado, pero estaría en el menú Stroke, aquí arriba. Entonces el Lazy Mouse es una herramienta que os viene muy bien para hacer líneas rectas. Entonces voy a subdividir esto bastante para tener un... Voy a limpiar un poco el color y todo. De hecho me lo voy a llevar al estado primigenio para poder enseñaros bien. Y Lazy Mouse es una herramienta que veis como ahora va a tener una colita. Esa colita roja, que lo que permite es que el trazo sea mucho más suave. Si yo lo desactivo, veis como aquí se me hace más fino, aquí más grueso, este cambio es muy cortante, tal. Es mucho menos suave. Si yo lo tengo activo y subo, por ejemplo, el Lazy Radius, esto lo que hace es que cuanto más Lazy Radius, más largo será el trail que deja y menos suave será lo que quieres hacer. Entonces esto viene muy bien para... pues eso, ¿no? Es algo que viene muy bien en general, sobre todo para hacer surcos, arrugas en la cara. Es algo que yo utilizo bastante. Y generalmente viene bien tenerlo activo, aunque sea al 1 siempre. Entonces, con la L lo activáis y con la L de nuevo lo desactiváis.
Con la F lo que hacéis es centrar el objeto en el lienzo y digamos que una vez lo tendréis centrado podéis volver a hacerle la F para, digamos, obtener una vista un poquito más alejada o una vista más media, ¿no? Con la C, como ya os he explicado antes, capturáis el color y con la V, ¿veis que aquí hay dos? Pues digamos que con la V lo que hacemos es invertir estos dos colores. ¿Para qué? Para poder tener uno en la recámara. Yo lo que tengo es, por ejemplo, un rojo y un verde. Entonces, con la V lo invierto. Activo el RGB, quito el add. Pinto rojo. Vale, voy a subir la intensidad. Con la U podemos... Con la U no, perdón. Con la I podemos subir la intensidad. Invirtiendo con la V tenemos el verde. Rojo, verde, rojo, muy navideño, ¿no? Y así ahorramos bastante tiempo. Con la V eso, invertimos el color de la recámara y con la C capturamos el color. Y esos junto el resto de atajos que os he enseñado en los otros tutoriales, pues digamos que compondrían un poco los atajos de teclado más complejos. Ahora, agarraos porque vienen curvas. Ahora viene lo más jodido. Ahora viene todos los menús, todo lo más teórico y yo entiendo que no va a ser lo mejor para disfrutar. Pero si de verdad queréis meteros a esto, os ha gustado y queréis hacerlo de una manera mucho más pro y mucho más chula al fin y al cabo, os recomiendo que veáis los vídeos. Y eso, chavales, ya nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.